buenas noches y bienvenidos a Escenarios. Hoy vamos a hablar de literatura y de poesía con Carolina Zamudio, poeta, escritora, gestora cultural, oriunda de Curuzú, Cuatiá, que reside hace ya varios años en Uruguay, en Montevideo. Vamos a hablar de su libro La extensión de un deseo, que vino a presentar aquí a nuestra ciudad. Quédate, esto es Escenarios. Hoy en Escenarios tengo el gusto de presentar a una escritora, poeta, correntina que está radicada en Uruguay, Carolina Zamudio, y que viene a presentar a clientes su último libro. Eh, Antes que nada la voy a saludar. ¿Cómo estás, Carolina? Muchas gracias por estar con nosotros. Hola Constanza, qué gusto finalmente conocernos, porque ya tuvimos algunos acercamientos virtuales, pero un placer estar acá en persona contigo. Bueno, como les decía, muy feliz de presentarla, Carolina. No solo es escritora, sino también es una gestora cultural muy importante. Es una de las referentes de la poesía argentina de su generación en el mundo, de nuestra generación, digamos. Directora. Igual aclaro que eso no es una aseveración mía, sino de otros poetas del editor, entonces bueno, nada, lo pusieron ellos. Claro, está muy bien. Em, Directora de la Fundación Esteros, publicó Seguir al Viento 2013, La oscuridad de lo que brilla, Rituales del azar, Teorías sobre la belleza, la timidez de los árboles, El propio río, Vértice, Las certezas son del sol. Es periodista y magíster en comunicación internacional y asuntos públicos. Tiene premios universitarios, siglo XXI del Diario La Nación, Corona al Poeta de Chubut, Senado de la Nación. Vivió y trabajó en Emiratos Árabes Unidos, Suiza, Colombia y Uruguay, donde reside en la actualidad y donde está realizando su prolífica obra, pero además dando espacio a otros escritores y propiciando encuentros que los escritores y los poetas valoramos mucho verdaderamente. Bueno, contame acerca de La extensión de un deseo. Verdaderamente me pareció, antes de empezar, un libro muy bello y también por momentos muy duro, ¿no? Donde se habla mucho de lo que se esconde y lo que se descubre, tanto en la poesía como en los sueños. Y los sueños quizás como una metáfora de la poesía, o al revés, no sé. Bueno, a mí me gusta mostrarlo primero porque el libro es precioso, es una edición, bueno, no solo que tiene esta tapa hermosa, sino que el interior, bueno, ahí está intervenido un poquito por mí, pero es un interior color vino, me gusta decir a mí, o borra vino, bordó, en fin. Y como se puede ver, no es poesía tradicional, sino que es poesía en prosa. Claro. Este es mi 10º libro y yo creo que es un libro muy transparente en el sentido de que al momento de la escritura yo no me planteé ninguna censura, ¿no? En general los poetas hacemos bastante trabajo de síntesis en el verso tradicional, con el corte de verso, de la lírica. Y en este caso opté por la prosa porque me pareció que me permitía como primero explayarme y segundo transitar ese camino de- del fluir libre de la conciencia. Por eso se habla también de los sueños, ¿no? Porque nosotros en los sueños no tenemos ninguna atadura y bueno, salen las cosas más disparatadas o de repente salen las cosas esas ocultas y catárticas que nos permiten sobrellevar el día, ¿no? O sea, en los sueños. Pero entonces yo, o la voz lírica del libro, digamos, comparte esa experiencia. Entonces ahí hay una mezcla entre la vigilia, la realidad del sueño, la fantasía, lo onírico. Y bueno, es un libro también que indaga sobre el oficio de la escritura,
pero desde ya, bueno, podrás entenderme, no desde un punto de vista idílico, sí, qué hermoso es escribir, que por supuesto que también lo es, sino el desafío de la escritura, ¿no? ¿Para qué escribimos? Sobre todo, ¿para qué hacemos poesía? Que a priori es algo que no le interesa a nadie. O sea, por suerte, habemos una banda de locos soñadores que seguimos escribiendo poesía, pero es una cosa que para nada utilitaria, ¿no? Entonces, Claro. a este punto de mi camino, digamos, yo me planteo un poco sobre esas cosas, ¿no? Sobre la escritura, em, después hago ciertas analogías también con la maternidad, pero porque también es un tema que me interesa tocar, porque tengo la sensación de que lo que se ha escrito, no estoy generalizando, pero mucho de lo que se ha escrito sobre la maternidad también tiene una mirada como muy Idealizada, idealizada, sí, idealizada, ¿no? normalizadora también. Claro, y como una cosa obligatoria, como que las madres las mujeres debemos ser madres, en fin, hay toda una disquisición ahí entre escritura y maternidad. Bueno, ahora vamos a hablar un poco de la maternidad, porque yo también hice algunos apuntes, sobre todo de algunos pasajes que me parecieron muy hermosos. Bueno, lo voy a leer. La madre es lo frondoso siempre presente, dice Carolina, perdida en el follaje de lo cotidiano. Y esa mirada, ¿no? Entre madre e hija que fingen no verse, ese escurrirse, pero también observarse, ese juego un poco que hacemos con la madre y que seguramente lo haces vos con vos misma como madre, no sé. Sí, absolutamente. Además, bueno, lo que me di cuenta, porque uno va descubriendo, viste, a lo largo del camino, como los temas que a uno la conmueven o con los temas que están ahí siempre. Y la trascendencia es un tema que está siempre. Entonces, mi madre, que tiene 82 años, pero es una presencia muy fuerte y muy cercana a mí, y mis hijas adolescentes están un poquito ahí en el libro, digamos, pero un poco, digamos, para marcar o para compartir algunas ideas o algunos conceptos sobre lo que yo tengo sobre la maternidad, un poco lo que te decía antes, que tienen que ver con la autonomía, con la libertad. Yo digo que tengo la suerte de que el universo me haya dado 2 hijas mujeres, porque me parece que en nuestro tiempo, en otros tiempos también, es todo un desafío criar o darle herramientas a hijas mujeres para que sean tipas plantadas en el mundo y que puedan sembrar, ¿no? Y entonces ahí también, desde mi propio ejemplo, humilde, pero el de ir viajando con la literatura por todos lados, entonces es un tema al que siempre vuelvo como con reflexiones, ¿no? O sea, yo hablo también bastante de este libro de que, no sé, creo que hay un verso que dice: "No alcanza con vivir, sino que hay que darse cuenta de que se está viviendo". En el sentido de que, bueno, yo acabo de cumplir 52 años y digo, a esta altura de mi vida debería tener algunas cosas por lo menos claras, ¿no? Y pelear por ellas. Y bueno, en ese sentido me parece que, no sé si hay tanta conciencia de este concepto de maternidad consciente, justamente, vale la redundancia. Em, entonces, bueno, sí, ahí aparecen esos versos, pero otros también, ¿no? Que van como tejiendo todo el libro. Bueno, y ahí también aparece el tema de la conciencia, ¿no? Porque vos traías los sueños como un espacio liberador, como un espacio de libertad, donde justamente aparecen cosas que a veces, bueno, escondemos, que frenamos, ¿no? Y el trabajo de la conciencia, ambas cosas. Y la escritura, yo siempre conecto la escritura con el presente, a pesar de que está en ese lugar difuso, ¿no? Entre lo inconsciente y lo consciente, pero la escritura siempre me parece presente y el presente de la conciencia que aparece y que a veces se nos revela en lo que escribimos y que ni siquiera nosotros lo habíamos visto. Sí, sí, absolutamente. Yo creo que eso pasa muy frecuentemente con la escritura. Yo voy a poner un ejemplo. Los árboles son una presencia muy fuerte en toda mi escritura, o sea, hasta este décimo libro, todo lo que he escrito hasta ahora. Y yo nunca supe, creo que hasta ahora no lo sé, no tengo una explicación de por qué los árboles. Yo de botánica no sé nada, por supuesto que tampoco tengo un sentido ecologista, no me da orgullo decir esto, pero digo, en un momento en el que está de moda y todo el mundo hay que ser ecologista, yo tengo otros atributos, modestamente, pero no ese. Pero bueno.
Entonces ahí me parece que hay mucho del inconsciente que uno va escribiendo y bueno, después cuando lo plasma, cuando arma un libro, cuando leo, cuando tiene las reseñas de críticos y demás, ahí se da cuenta, ¿no? Pero bueno, en ese trabajo que te decía de transparencia, yo me permito compartir algunos apuntes de mi diario de sueños. Yo tengo un mundo onírico muy frondoso e interesante y trato de anotar mis sueños, ¿no? Y entonces en este libro traigo algunos sueños que la mayoría son ciertos, hay otros que forman parte de la fantasía porque esto no es solo escritura del yo, sino que hay una mezcla de cosas, ¿no? Pero, por ejemplo, en un texto, el yo poético cuenta que mata en sueños Sí. y digo, uno Em, si cometió un asesinato en la vida real no lo va a decir a menos que quiera que lo imputen por eso, ¿no? Entonces, es una idea de traer como las oscuridades del ser, así como uno trae la luz, ¿no? Y también teniendo en cuenta que a lo mejor el lector el no lector tradicional de poesía tiene también un preconcepto de que la poesía es una cosa como mucho más liviana, light. Ella. Bella, exacto, linda, los pajaritos, las flores. Y no, este libro es un libro que no sé, o que no digo que no tenga sus partes luminosas, em, pero hay bastante oscuridad también, ¿no? Bueno, ¿querés leernos algo? ¿Querés Voy a leer tirar algo. Son textos largos, fueron. algún fragmento que te parezca? Bueno, yo creo que leería el fragmento del último texto que se llama La extensión del deseo, justamente. Em, a ver dónde lo puedo empezar. De la fiebre a la sequía de palabras, la literatura es siempre un compás de espera del momento y se refundan las paredes de la casa como se vuelve a erigir un mundo. No, el poema no es un hijo, es solo un puente, la extensión de un deseo. Algunos necesitamos hacer para ser, no solo el amor, el camino, el aire, el agua o el viento, la escritura y el llanto, la risa amplia, las 1001 noches, los días, y darle todo a todo un significado. Y lo perdí, así que creo que llegamos hasta ahí. No, pero mira, ya lo encontré. La madre es lo intuitivo, la maternidad lo racional, pero elijo certeza. Tengo una vieja puerta en la cabecera de la cama, un muro de contención, un muelle, los durmientes de una vía o solo un lugar por donde asciende el deseo, la vida misma, algo de carestía, pero sobre todo abundancia. Bueno, ahí también un agradecimiento muy grande, ¿no? A la vida y vi también esta referencia muy sutil a tantos poetas eh, y a tantas poetas que aparecen en el libro, a lo largo del libro, ¿no? Sí, Porque no quiero, no los voy a nombrar porque son muchos pero me resuena mucho Pizarnik, me resuena mucho Orozco y de Vilariño, aparece Borges, aparece su personaje Mazuns, sí. bueno, todo eso que también forma parte de nuestro imaginario, que convive con nosotros, ¿no? Cuando la literatura es algo, en lo cual también nos sostenemos y de lo cual, podemos, abrevar, digamos, también para pensar en la vida, no solamente para leer algo que nos entretiene. Sí, sin duda. Lo primero que decís, sobre todo abundancia, yo me refiero ahí un poco al concepto de la creatividad, de las ideas, ¿no? De tener una vida rica desde lo conceptual, de las inquietudes, la creatividad y bueno, también las lecturas, ¿no? Es muy difícil que alguien que escriba no lea y no lea profundamente, sobre todo si se toma esto como un camino profesional, entre comillas, o sea, que se hace a conciencia, a plenitud, con oficio, ¿no? Y bueno, otra de las características de este libro, como decías, es que casi todos los textos, salvo uno, no sé por qué, tienen citas de autores, incluso de personajes de cuentos, como decías, de Borges, hay otro de García Márquez. Creo que son como unos 40 nombres propios, digamos, incluyendo las citas, ¿no?
Porque eso me permitió hacer un trabajo que es la primera vez que lo hago, y bueno, por lo que me dijeron algunos críticos, no es algo tan habitual, no te digo que no exista, pero digo, no sé, no había, no sé si hay un poemario que se haya planteado con esta idea, ¿no? De la intertextualidad, pero tan evidente, de que haya una cita, y eso te da un pie súper interesante para interpelar a esos propios, autores, ¿no? Orozco, por ejemplo, Pizarnik, son 2 autoras argentinas las que yo admiro mucho, pero, más Orozco que Pizarnik incluso. Em, entonces yo me permito dialogar con ellos, ¿no? Porque hay mujeres, hay hombres, me permito dialogar con ellos y a veces hasta contradecirlos, ¿no? O sea, con la idea de que bueno, con esa idea tan freudiana de matar al padre, ¿no? O sea, Así es. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa. Te propongo hacer una pequeña pausa y enseguida volvemos. Vamos a seguir conversando con Carolina Zamudio aquí en Escenarios. Un segundito y ya volvemos. En Corrientes, las obras públicas no paran. Hicimos una cárcel modelo y donde estaba la vieja cárcel estamos construyendo la unidad. Inauguramos la primera autovía urbana de Corrientes que une la Rotonda de la Virgen con Laguna Brava. Construimos una nueva sede administrativa con edificios ecosustentables y todas las comodidades para atender al ciudadano. Estamos refaccionando a nuevo el Teatro Vera y construyendo el nuevo Museo de Arte Contemporáneo. Y modernizamos integralmente la costanera, que ahora luce más linda que nunca. Estamos construyendo hoy la provincia del futuro. Corrientes somos todos. Gobierno Provincial. Continuamos en Escenarios conversando con Carolina Zamudio y cuando terminábamos este primer bloque, hablabas de matar al padre, algo que también aparece muy presente, eh, que ya cuando empieza el libro hablas de la muerte, un libro de poemas que abre con la muerte, verdaderamente es muy particular, digamos, no es frecuente, pero además después hablas de matar al padre eh, y también hablas de matar en sueños, ¿no? ¿Cómo es esto? bueno, en realidad, digamos, la muerte para mí es una cuestión muy natural, digamos, es como el día y la noche, la vida y la muerte, es algo que está bastante presente en mí, en general para bien, en el sentido de que esa visión de que la vida es un desafío diario y de que hay que vivirla intensamente lo mejor que se pueda porque no sabemos hasta cuándo. Y bueno, sí, el libro empieza con el verso o con la sentencia de todos vinimos a morir, que es una cosa que puede ser chocante quizá para alguna gente, no tan frecuente en libros de poesía, aunque hay muchísimos poetas que han escrito desde ese lugar, por supuesto. Em, pero es como, bueno, me pregunté mucho si podía presentar así un libro, ¿no? Pero bueno, era lo que quería, lo que deseaba. Em, y sí, lo de matar al padre es un concepto freudiano, ¿no? O sea, que uno tiene que atravesar esa etapa como para poder ser uno mismo y ser una entidad independiente en el mundo, con sus propias ideas. También aparece ahí subrepticiamente un poco mi padre. Mi padre falleció ya hace 15 años, que es una presencia bastante importante en el libro, pero también en un término así espiritual, ¿no? Como que nos rodean también los fantasmas, nuestros muertos.
En fin, pero en el medio hay mucha vida, en el medio yo hablo del ciclo de los árboles, de los frutales, de cómo discurre la vida misma, ¿no? Mientras se escribe el libro, este libro fue escrito durante 2 años, entonces la vida pasaba, mis hijas crecían, yo seguía escribiendo, seguía haciendo otras cosas, y en el medio de la escritura, que es un poco como develar no sé, no es una frase que me guste mucho, pero es develar un poco la cocina de la escritura, ¿no? O sea, que uno tiene que guardarse esos momentos, en mi caso a lo mejor de noche, para escribir en silencio, en soledad, pero en el medio está la vida y es como una pelea constante como para poder mantener esa pasión, ese oficio que hay que alimentar. Claro, bueno, estás hablando, ¿no? De la noche, también de las sombras. Me hiciste acordar un poco a Orozco con relación a la muerte y a estos fantasmas que nos acompañan. Se requiere paciencia con las penumbras, dice de Carolina. eh, Dice, en la noche ayuda a estar, ¿no? Contame acerca de esas sombras que van apareciendo, la propia sombra. Bueno, también es un concepto ahí más de Lacan, ¿no? O sea, no voy a venir a hablar de psicología, pero bueno, como que hay que integrar la propia sombra, ¿no? O sea, todos tenemos algo de nosotros que nos molesta, que no nos gusta, que en general lo vemos en el otro reflejado. A ver, esa mujer no me gusta porque, qué sé yo, habla rápido o habla atravesado. A lo mejor es uno mismo que se refleja en el otro, ¿no? Em, pero bueno, también las sombras en el sentido de que solo gracias a la sombra nosotros podemos encontrar la luz, ¿no? Lo, mm, lo bello, volviendo a esto de admirar la belleza y poder plasmar en el poema. Entonces, eh, también volviendo a lo que te decía antes, que yo creo que la vida, los años vividos, lo que te dan es un poco la perspectiva, ¿no? La de poder sumar esas dualidades que tenemos. Estamos, voy a decir una cosa que es bastante obvia, pero estamos en un momento donde el imperativo es ser feliz y que todo esté bien y eso evidentemente no es así, también estamos en un mundo muy complejo. em, entonces creo que es interesante que desde el arte se plantee eso, ¿no? Desde cualquier tipo de actividad artística, pero particularmente en este caso desde la literatura, desde la poesía, que se hable un poco eso, ¿no? Lo de la paciencia con las penumbras, digo, porque no es fácil meterse en uno mismo, reconocer todas esas zonas oscuras, profundas, complejas, em, con las que tenemos que convivir. Y probablemente recién metiéndose en esos huecos, explorando, a lo mejor con mucho dolor, con mucha tristeza, con mucho llanto, pueden salir las cosas más claras, ¿no? Así es, más luminosas. Sí. Bueno, te invito a leer algo más, Carolina. Bueno, a ver. Tengo marcadas algunas cosas, pero bueno, mira el que salió. Este es Lama Sombra de la Trascendencia. Los pensamientos son las hojas de un árbol, escribir es volverse lluvia, líquido, un medio para desenredar las ramas y que su follaje sea minerar en palabras. No existe la inspiración, salvo la que va seguida de la exhalación. Se respira mientras se lee para seguir pensando a pesar nuestro y volver a desentramarse para escribir. Quiero decir a plomo, plantados, el reto es mantener el equilibrio, ritmo y silencio para que sea música. En toda familia, en todo bosque, impera la sombra delgada de la trascendencia. No alcanza a convivir. Hay que darse cuenta de que se vive. Y me quedo ahí porque era lo que te decía antes, ¿no? Claro, bueno, y estaba pensando, ¿no? En esto que traes, estos nombres, no solo nombres, sino a estas presencias poéticas que también conviven en tu libro. Y recordaba algo que decías, ¿no? Sobre todo con Pizarnik, la recordamos mal. Pero también pensaba cuando leía que la poesía, porque hablas de los nombres, cómo les hubiera gustado ser recordadas por el nombre o por el apellido, que la poesía también es un modo de nombrar, ¿no? Sí, absolutamente. Eso de los nombres propios o de incluso apodos en algunos casos, porque digo Georgia a veces, que es Borges, por supuesto. Pero lo de los nombres en realidad me surgió, yo viví en Colombia antes de vivir en Uruguay, y me llamó la atención
que es una generalización la que hago, pero en general en Colombia los hombres escritores eran llamados por los apellidos, pero las mujeres no. Las mujeres eran María, Laura, Laurita, o sea, me parece una cosa muy paternal, patriarcal, bueno, en fin, podríamos ponerle un montón de... Entonces es como que me surgió desde ese lado, pero me quedé pensando que en el caso de Pizarnik uno puede decir Alejandra y Alejandra es Alejandra. Em, entonces, bueno, qué sé yo, Marilyn también es Marilyn, no sé, se me acaba de pasar por la cabeza, ¿no? Pero, pero bueno, esas cosas curiosas de los mitos también. Pizarnik se suicidó muy joven, entonces por eso fue Pizarnik, pero yo decía que la recordamos mal porque en general uno tiene con Pizarnik una idea de una tipa muy atormentada, atribulada, tortuosa, por supuesto que así fue su vida en líneas generales, pero también si después si alguien indaga un poquito más, era muy amiga de Orozco, de Olga Orozco, y Olga decía que era una mujer sumamente divertida, digamos, vivían en polos, ¿no? Pizarnik. Pero es interesante esto de la idea o de cómo después se construye el mito, y el mito es en general Alejandra atormentada, que, que es un poco lo que muestra su poesía, pero bueno, yo lo que intuyo también es que para llegar ahí tuvo que haber sido una mujer muy divertida, sumamente chisteante, entonces por eso digo que la recordamos mal. Muy brillante, ¿no? Sí, Em, bueno, me gustaría que hablemos un poquito acerca de lo que haces con Fundación Esteros antes ¿cómo de no? finalizar la entrevista, porque creo que también forma parte importante de tu vida, de tu hacer, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, yo fundé la Fundación Esteros, ya la creé ya hace 7 años en Uruguay, que es donde vivo, en Montevideo, y la fundación edita una revista, primero una revista digital. Y bueno, hace un montón de cosas, ¿no? En general estoy asociándome todo el tiempo con otras entidades culturales de América Latina y del mundo también, pero principalmente, o sea, como en los últimos años lo más importante es que hacemos un festival internacional de poesía que se hace dentro de la Feria del Libro. Esta va a ser la 6ª edición y se convocan ahí a 15 poetas más o menos internacionales que tratamos de que vengan por lo menos de 3 continentes. El año pasado hubo un kurdo, o sea, vino una persona de Kurdistán, había gente de Alemania, de España. Bueno, en general tratemos de que Asia y Europa estén representados, que es un desafío mayor porque, bueno, lograr que un poeta venga desde tan lejos al Río de la Plata. Y nada, creo que es un aporte muy lindo porque la Feria del Libro de Montevideo tampoco tenía antes un encuentro internacional, bueno, no tenía en general un encuentro de poesía. Entonces es como una linda ventanita ahí dentro de la feria y, y bueno, se va creciendo y tratamos de aportar desde algún lugar, ¿no? En mi caso personal, yo creo que intentar devolver un poco de todo eso que a mí me dio la literatura con gente tan generosa que me dio el primer espaldarazo o están todo el tiempo reseñándome. O sea, yo creo que en la poesía y en este tipo de actividades el respaldo mutuo es una cosa como esto que estás haciendo, ¿no? De darme un espacio. Es algo que es sumamente, nada, que funciona solamente porque se da de esa manera, si no es muy difícil. Así es. Bueno, te agradezco muchísimo que hayas venido. Es un placer que estés en Corrientes presentando tu libro. Seguramente para vos también volver y presentar tu libro es muy especial, ¿no? Sí, bueno, además es el 10º libro, pero paradójicamente es la primera vez que presento un libro en Corrientes, o sea, que vengo especialmente a Corrientes para presentar un libro. Pues bueno, como vivo en el exterior, en Curuzú, que es mi ciudad natal, sí había presentado el primero, eh, y después presenté 2 intermedios, pero dentro de la Feria del Libro de Curuzú, no como eventos así concretos. Y ahora vengo con este 10º que creo que es una apuesta un poquito diferente y más profunda, más intensa, así que es un buen momento para estar en Corriente. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Hacemos una pausa y enseguida volvemos.
De esta manera nos estamos despidiendo hasta el próximo jueves. Agradecemos como siempre a Agustina Domínguez por el outfit y recordamos que Agustina Domínguez está ubicada en Mendoza 850 de nuestra capital. Que tengan un excelente fin de semana.